Mis amados hermanos, nos reencontramos nuevamente hoy domingo ya para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si has podido desarrollar tu culto, que ese culto sea de adoración y de alabanza al Señor. Si no lo has hecho, que esta palabra, hermanos, que hoy día vamos a compartir, bendiga tu vida, bendiga la vida de quienes te rodean, compártela, disfruta esta palabra y también permite que otras también disfruten de esta palabra que llena nuestra vida y llena nuestra alma. Hoy día, hermanos, llegamos al final a través de este quinto sermón basado en el libro de Habacuc. Hemos podido conversar respecto a cuando Dios es toda nuestra esperanza, cuando Dios en medio de las dificultades, en medio de las cosas que hace, que no entendemos, que no comprendemos, Él muestra su soberanía, muestra sus planes inexplicables, pero que finalmente Él nos enseña, hermano, que todas las cosas cumplen un gran propósito, primero que es de alabarle, pero que también es de mostrarnos que todo lo que acontece es respecto a su voluntad, y en eso debemos contentarnos. Y el texto que hoy día vamos a leer, que es Hebreos en el capítulo 3, versículo 1 al 19, que yo te invito a que busques para que leamos todos juntos, tú puedas seguir esta lectura. A través de ella vamos a encontrar cómo la esperanza que llenó a Habacuc es la misma esperanza, la misma convicción y la misma certeza de que Dios está en medio nuestro, de que Dios se mueve en todas las circunstancias en nuestra vida. Así que, hermanos, te invito entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 19, vamos a leer esta palabra. Dice la palabra del Señor así: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, que Dios bendiga esta hermosa palabra, te invito a que oremos por ella. Dios bendito, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se dispone a adorarte, a alabarte y a recibir tu palabra, a escucharla, para que ella nos transforme nuestra vida. Tu palabra logra tantas cosas en nosotros, no solo nos enseña, también nos reprende, es un refrigerio para el alma en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dificultad. Tantas cosas logra tu palabra y solamente las logra porque es palabra viva, es palabra divina, es palabra tuya, Señor, viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Así es tu palabra. Y hoy día, junto con Habacuc, tal como él sintió esa emoción de saber que tú
estabas y vivías en medio de él y de tu pueblo, nosotros también queremos gozarnos para que en esta mañana tu palabra haga vida en nuestros corazones. Quédate con nosotros y gracias, Señor, muchas gracias te damos, porque no nos dejaste solos, sino que tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos dirige y sobre todo hace que esta tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos todo, Señor amado, en tu nombre bendito y glorioso. Amén. Hermanos, estamos llegando a través de este sermón en este breve recorrido, breve porque el libro es pequeño, son solo 3 capítulos, y en este capítulo vamos a tener el último mensaje. Pero a pesar de que Habacuc es breve, también es profundo, es un libro que en medio de la dificultad, y como mencionábamos anteriormente, Habacuc sin tener todos los grandes detalles de la historia, el Señor estuvo con él, el Señor le enseñó sus planes, el Señor le enseñó que no son las respuestas que él quería y que nosotros esperamos que el Señor nos va a responder. Debemos aprender que el Señor se mueve soberanamente, que sus tiempos no son nuestros tiempos, que la justicia de Dios y la obra de Dios es inminente, pero no de acuerdo a nuestro propósito de nuestros tiempos, y de que el Señor, hermano, va a destruir toda soberbia, va a humillar al altivo, pero va a enaltecer al que es justo, porque la tierra va a conocer de Dios, y el Señor, hermano, va a llamar a justos, justos no porque sean justos, no porque nos consideremos justos, sino justos porque por el acto maravilloso de Dios a través de Jesucristo es que nosotros alcanzamos el privilegio de ser justos, pero delante del Señor. Y como estamos terminando este libro, esto es una conclusión, y esta es la guinda de la torta. La serie que hemos denominado Cuando Dios es toda tu esperanza no podía terminar de mejor manera que lo que dimos lectura. Y precisamente cuando yo titulaba la serie de este libro, me enfocaba principalmente hacia dónde lleva, porque siempre que un escritor escribe un libro, siempre ese libro o esa novela, la historia tiene un inicio, un desarrollo y un final o un clímax. Y finalmente nosotros nos centramos en los grandes finales, pero para entender el gran final debemos entender los grandes detalles. Para que nosotros conozcamos cuál es el fin de todo lo que hace el Señor, nosotros debemos entender todas las cosas que está haciendo y para qué la está haciendo. Habacuc debió entender en el momento por qué el Señor iba a hacer las cosas inentendibles, pero para lograr entender, y porque él es un agradecido de Dios porque Dios le mostró esta visión, un privilegio que no todos tuvieron y que tal vez todos nos gustaría tener de poder conocer la voluntad del Señor, pero no la sabemos. Sabemos lo que Él nos pide, nos manda, pero las cosas cotidianas muchas veces de la vida no nos han sido reveladas, y no nos han sido reveladas precisamente, y es lo que vamos a ver, no tanto porque el Señor haya sido egoísta por nosotros, porque el Señor no es egoísta, y aun cuando no nos hubiera dejado nada de su revelación, Él no va a ser egoísta, porque todo lo que sucede es de Él. Pero por su gracia nos ha dejado ciertas cosas, pero como decía, no nos ha revelado todo precisamente para que conozcamos que Él es libre, es soberano para hacer todas las cosas, pero lo más importante para nosotros, eso no deja de ser importante, pero el gran objetivo para nuestra vida es que nosotros entendamos que dependiendo, y no importa la circunstancia, el Señor está en medio nuestro. Es por eso que este sermón, hermano, se titula Cuando Dios es toda tu esperanza en toda circunstancia. Y recalco la palabra toda, porque el Señor es nuestro Dios en todo momento, el Señor es toda nuestra esperanza, pero el Señor lo va a hacer en todas nuestras circunstancias. Y este capítulo, si hacemos un breve resumen, tú te diste cuenta que primero hubo una queja de Habacuc y hubo una respuesta de Dios. Luego hubo una réplica o una segunda queja de Habacuc y hubo una segunda respuesta de Dios. Y ahora está la tercera intervención de parte de Habacuc, pero ya no como una queja, sino que como una conclusión y una alabanza, porque si te diste cuenta en el versículo 1, es una oración del profeta Habacuc, pero sobre Sigionot,
que al parecer Sigionot es una de las pocas referencias, la única referencia en realidad que está en la Biblia. Sigionot al parecer era un tipo de melodía o de nota musical con la cual debía cantarse. Entonces, lo hermoso del texto es que es una alabanza. ¿Y por qué? Porque para que nosotros entendamos, cuando alabamos al Señor, la alabanza no es hacia nosotros, sino que siempre una alabanza cristiana, a eso me refiero, siempre una alabanza que glorifica a Dios está dirigida a Él. Cualquier otra alabanza, hermanos, que no está dirigida a Él, que no exalta la gloria de Dios y que exalta mi sentimiento, es egocéntrica y no va a adorar al Señor. Entonces encontramos en primer lugar que esta es una alabanza, es una oración escrita en forma de alabanza, de adoración. Si bien me imagino, me pongo en el lugar de Habacuc, quizá tal vez las dos primeras intervenciones que tuvo fueron algo dramáticas para él, difíciles de entender, duras, difíciles, ver el plano, ver la imagen de lo que el Señor iba a hacer y no entenderlo, porque era todo contrario a lo que él pensaba, a lo que el pueblo estaba acostumbrado a ver, el Señor moviéndose sobre los justos y no sobre pueblos impíos, le cuesta entender. Pero ahora Habacuc, ya que tiene la película un poco más clara, por qué el Señor está haciendo ciertas cosas en su momento, pero luego hará otras cosas en otro momento, eso es lo que llena a Habacuc y es lo que debe llenarnos. Habacuc, en primer lugar, hermanos, en el texto hace una declaración de quién es el Señor. Este Dios que es poderoso. Esto es una oda, una alabanza al poder del Señor. Este Dios que se ha movido desde la creación. Aquí hay dos cosas que Habacuc nos hace ver. Este Dios que crea todo, creador, que con su palabra va haciendo todas las cosas, va moviendo los grandes elementos de la naturaleza, los ríos, las montañas, con ímpetu va haciendo todas las cosas, y también con ese mismo poder va moviendo la historia. La historia se mueve porque el Señor la mueve, Él es el Señor de la historia. Toda nación, todo pueblo, todo reino se mueve a los pies del Señor. Y aquí Habacuc en esta alabanza le hace una petición. Ahora he oído tu palabra y temí. Y le hace una rogativa. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es impactante, hermanos, cómo Habacuc declara, cómo Habacuc le pide al Señor, cómo Habacuc se manifiesta ante el Señor para que este mismo Dios que se ha venido moviendo, se siga moviendo, pero como Habacuc ha entendido de la manera que Él lo quiere hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces en tu quehacer cotidiano, tantas cosas que no entiendes de Dios, pero no las entiendes y no las entendemos porque no conocemos, y lo hemos repetido y lo vamos a repetir siempre que podamos, porque no hemos conocido el carácter de Dios? Pareciera que Dios es una persona más del montón. Pareciera que Dios es un Dios más del resto de los dioses, aunque sabemos que no existen otros dioses. Pero aquí Habacuc declara literalmente y poderosamente quién es el Señor. Ahora Habacuc entiende que todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito, y ese propósito es alabarle y glorificarle. Una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿cuál es el propósito de que existamos en la vida? ¿Caímos del cielo simplemente y estamos acá? Hermano, el Señor nos ha traído para que llevemos su palabra, para que llevemos su evangelio y sobre todo para que con nuestras acciones nosotros le bendigamos. Cuando Habacuc entonces dice, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Pero avivar tu obra iba a ser duro, difícil. Por eso es que en medio de la ira también ten misericordia. El Señor es tan misericordioso, el Señor es tan bueno, tan benevolente. Si bien, hermano, no todos, el Señor no está obligado a amar a todos, pero sí de todos tiene misericordia. Este Dios que es resplandoroso, si te fijas en el texto, hermano, tiene ciertas características. Dice que su gloria cubre los cielos, la tierra se llena de su alabanza, su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de sus manos, ahí está su poder. Aquí de alguna manera Habacuc
Dios siendo espíritu, Habacuc y algo que hacen muchos los profetas le atribuyen características humanas. No es que Dios sea humano, no es que Dios tenga mano, no es que tenga ojo, no es que tenga pie, pero de alguna manera Él trata de ejemplificar de la mejor manera que Él puede el poder y el mover del Señor en medio de la tierra. Cómo la tierra tiembla ante su poder. Cómo Habacuc logra entender que no hay centímetro, no hay milímetro de lo que existe que no esté bajo la poderosa mano del Señor. Habacuc no le está pidiendo, porque logra entender, cuando le dice, aviva en medio de los tiempos tu obra, no le está diciendo que el Señor se ha quedado dormido. Al contrario, si tú te fijas, Él está diciendo que así como Él ha sido desde el principio, lo siga siendo. Cuando no te pasa, hermanos, que cuando lees la Biblia parece que hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, entre el Dios del Nuevo Testamento y entre el Dios de ahora, que parece que no se mueve? Pero el Dios del Antiguo Testamento sí se movía. Y ojo, porque hay personas que dicen el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, como si fueran seres distintos. Y la palabra nos muestra que el mismo Dios es ayer, hoy y siempre, que el Señor no tiene cambio. El Señor no tiene sombra de duda, no hay sombra de duda en Él. El Señor, hermano, no cambia. El Señor es inmutable. Cuando nosotros decimos que estamos diciendo, hermanos, que el Señor no cambia ni en sus promesas, no cambia ni en su palabra, no cambia en ningún sentido. Ese es el Dios en el cual creemos. Y eso logra comprenderlo Habacuc. Por eso es que ahora Habacuc entiende la primera respuesta de Dios. Cómo Él es soberano para moverse, cómo Él es libre y cómo va a tomar a las naciones para hacer su voluntad. Pero también va a entender los planes y propósitos que Él tiene preparado para, ya sea para la destrucción del hombre o para ensalzar al hombre. Eso es interesante. No hay poder, y cuando me refiero a poder, no solamente poder humano, sino que ni los cielos, ni las estrellas. Aquí, fíjate el versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. Creaciones tan espectaculares como el sol, la luna, los planetas, todos se inclinan ante el poder refulgente del Señor. Este Señor se mueve y Habacuc lo entiende. El Señor se mueve de maneras que no comprendemos. Hoy día, ¿cómo nos ayuda esto a meditar en el Señor que controla todo? Ya decía, no hay centímetro, no hay milímetro de distancia, no hay espacio, no hay segundo. El Señor controla tanto el espacio como el tiempo. No hay centímetro de longitud que el Señor no esté bajo el poder del Señor. El Señor midió todo. Aquí lo dice. De alguna manera, y lo recalco, Habacuc está dando características humanas para decir lo que hace el Señor o cómo es el Señor. Porque las palabras humanas trata de describir con las palabras que más exalten al Señor, las palabras más bonitas, las palabras más grandes para describir quién es Dios, pero las palabras humanas no alcanzan a describir a Dios. Nosotros usamos conceptos humanos para describir a Dios, pero esos conceptos humanos, aunque sean los más grandes, hermanos, ten la seguridad de que nunca van a describir quién es Dios. Podemos decir que Dios es infinito, pero si yo te digo ¿qué significa infinito? Que no tiene fin, y ahí quedamos. ¿Por qué? Porque estas palabras, nuestras expresiones humanas, no se dimensionan frente a quién es el Señor. Entonces, Habacuc, alabando y glorificando al Señor, ahora pasa a lo más hermoso que tiene el texto. No quiero recalcar tanto el hecho de que Habacuc descubre quién es Dios, el poder de Dios. Deberíamos recalcarlo y deberíamos glorificarlo, pero ya lo hizo el mismo Señor en el capítulo 2, cuando Él mostró quién era, cómo se iba a mostrar a través de los pueblos, cómo los iba a destruir. Pero quiero que nos centremos porque es precisamente, hermano, el eje de esta serie de sermones y nos centremos en ella en los últimos versículos, porque precisamente es a lo cual el Señor nos invita, es a lo cual el Señor en estos tiempos o en todo momento, tiempo de angustia, de dificultad, entiendas delante de quién estás. Una vez que Habacuc entendió quién era el Señor,
Él entiende que no importa las circunstancias. Por eso que el título de esta meditación era Cuando Dios es toda tu esperanza en toda circunstancia. Habacuc logró entender en su corazón y en su mente que el Señor se iba a mover. Pero el Señor se iba a mover en circunstancias negativas y el Señor se iba a mover en circunstancias positivas. Pero estas mismas circunstancias provenían del mismo Dios. Estas circunstancias provenían del mismo Dios Todopoderoso. Y ya sea que haya sido una circunstancia negativa o positiva, Habacuc entiende que él debe ponerse bajo la soberanía de Dios y entiende que todo está bajo el control de Dios y entiende que debe aprender a gozarse en el poder del Señor. ¿Cuántas veces tú no has usado este texto o no ha venido a tu mente o no lo has reflexionado o lo has leído? Es uno de los textos más profundos, tremendos que tiene la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada del lugar donde ellos están, aunque se les quite el abrigo, a eso se refiere, cuando las vacas tampoco estén en los corrales. Es decir, cuando todo el sustento no esté, cuando todo lo que hermoso, el gozo, y esto lo podemos, y quiero que lo llevemos a nuestra vida, cuando las circunstancias más desfavorables parezca que nos hacen derrumbar, cuando el mundo se nos viene a pedazos, ya sea espiritualmente, económicamente, en temas de salud, de cualquier índole, cuando el mundo, hermanos, literalmente, o más que literal, metafóricamente se te esté cayendo a pedazos, mira lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El versículo 18 y 19. El versículo 17 es una expresión de la circunstancia, de lo que nos puede llegar a tocar vivir. Y el 18 y 19 es precisamente bajo esa circunstancia hay un Señor que controla todo. Por eso que Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Señor, y en el Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí hay dos frases que usa, alegrarse y gozarse. La alegría siempre viene en medio de las circunstancias positivas. Y en medio de las circunstancias negativas viene el dolor, viene el lloro, viene el llanto, viene la congoja. Entonces aquí lo que está haciendo Habacuc es cruzar en cómo tú puedes sentir gozo en medio de la aflicción. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo tú te puedes alegrar? Entonces lo que está haciendo Habacuc no es alegrarte, no es gozarte en las circunstancias específicas, sino que gozarte en el Dios de nuestra salvación. Y ya lo decía en la meditación pasada, ¿cuál es nuestro grave problema, hermano? Que nosotros creemos en las promesas de Dios y no creemos en el Dios de las promesas. Mira cómo cambia la cosa. El problema nuestro, hermano, es que estamos esperando lo que Dios nos pueda dar y no estamos esperando en ese Dios que nos da todas las cosas. Debemos cambiar nuestra mente, debemos cambiar nuestra adoración, debemos cambiar nuestro corazón para depender no de lo que podemos recibir del Señor, sino que debemos depender de este mismo Dios. Entonces ahí tú te das cuenta que elementos como la alegría, el gozo, se sobreponen a las circunstancias. Si hoy día tú estás inquieto, si estás con temor, si estás con agonía, con angustia, hermanos, mira al Señor. Esta es una frase que los cristianos han dicho por mucho tiempo, mira al Señor. Porque cuando tú miras al Señor, las circunstancias te rodean, pero logras ver en medio de las circunstancias. Es como cuando en medio de las nubes tú ves que sale el sol radiante y tú concentras tu mirada en el sol. Sabes que el cielo está lleno gris de nubes, pero un rayito de sol basta para darte cuenta que ahí está el sol, que el sol no se ha ido, que ni siquiera las tinieblas más grandes lo pueden encubrir. Y que ahí se forma un espacio y sale el sol y salen los rayos. Así es el Señor, hermano. Cuando a ti se te olviden las circunstancias, cuando a ti se te olvide que ahí está Dios, el Señor, hermano, se encarga de enviarnos unos pequeños rayos para mostrarnos que Él va a estar ahí. Y tú fijas tu mirada
Así como fijas tu mirada en los rayos del sol y tu corazón se llena de esperanza de que se va a despejar, que la tormenta no va a durar mucho tiempo, sino que ves el sol como alumbra para tu vida. Así es el Señor alumbra en medio de las circunstancias. Por eso, con todo, Él usa esta frase con todo, circunstancias positivas, circunstancias negativas. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahora Habacuc entiende que tal vez en este análisis que hace, que lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de su pecado. Él lo entiende. Pero más que entender si era su pecado o no, o él entiende que es la mano de Dios que se mueve de maneras misteriosas. Pero ya Habacuc no necesita entender los misterios de Dios, ahora necesita entender y comprender que su propio corazón ahora va a estar puesto en el corazón de Dios. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Los ciervos tienen una característica, las ciervas o ciervos. Pertenecen a animales que son herbívoros y son ligeros, son muy ligeros y son muy rápidos. Cuando un felino los quiere cazar, los felinos deben tener la cualidad, la característica de que deben calcular muy bien la distancia y dar el zarpazo en el momento final, en el momento preciso, final, porque si no lo hacen bien, la presa se les va a escapar. Eso nos hace entender la rapidez, la agilidad que tienen los ciervos. Entonces el Señor dice que mira lo que está haciendo. Está comparando que Él va a hacer nuestros pies tan livianos que nos va a hacer andar como si anduviéramos en las nubes. ¿Tú has escuchado esta frase? Andar en las nubes, como andar, no es andar pensando en otras cosas, como andar pensando en otra y no concentrarnos en lo que deberíamos pensar. Lo que está diciendo es que Él nos hace pies ligeros, nos hace andar ligeramente, quita nuestra carga. Es como si tú llevas una mochila pero no la sientes. Es como si tú llevas una tremenda carga y no la sientes. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en el Dios de tu salvación. Ahí entonces encontramos la respuesta y la razón de por qué Dios es toda tu esperanza en toda circunstancia. Y yo quise terminar este sermón dando una palabra de aliento, porque así lo hace el texto. No te estoy dando una palabra de aliento sencillamente porque yo te la quiero dar. Es porque la Biblia nos dice, el Señor es el Señor de nuestra salvación. El Señor es el Dios grande. Siempre trato de imaginarme o trato de entender cómo un Dios tan poderoso viene a habitar con nosotros. Cómo Dios, que debería estar en su trono glorioso, sin inmutarse por nosotros, está día a día caminando en pos de nosotros. Entonces, cuando un niño camina tomado de la mano del Señor, de su padre, va tranquilo, va confiado. ¿Por qué? Porque su mano está tomada de la mano de su padre. Y el niño ve a su padre como su ídolo, como la razón de su ser, le da confianza. El niño cuando no puede dormir llama a su padre o va donde su padre. Un niño cuando siente angustia, el primero que va es a sus padres. Así quiere el Señor que nosotros vamos. En medio de las circunstancias nosotros nos mantengamos firmes y esperanzados, tranquilos, que nuestro sueño sea reparador, sabiendo que nos estamos quedando dormidos en sus brazos. Que nuestro caminar sea tranquilo, porque sabemos que Dios va caminando tranquilo delante de nosotros y al lado de nosotros. Había una frase que circula mucho por internet de una persona que va caminando en medio de la playa y aparecen huellas junto a él. Son huellas invisibles, pero eran las huellas del Señor. Así, hermanos, también el Señor camina. ¿Te ha pasado que cuando pasas por un lugar, de día no te da temor, pero pasas en la noche por ese mismo lugar y te da miedo? Dice el Salmo 23, y con esto ya vamos a terminar, hermano. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu vallado me infundirán aliento.
El pastor usaba su vara, su cayado. Y ese cayado tenía la particularidad de que con ese él guiaba a las ovejas hacia donde ellas debían andar. No era solamente para afirmarse, sino que para guiar a las ovejas. Entonces las ovejas, cuando ven el cayado del pastor, son dirigidas hacia donde el pastor las quiere guiar. De la misma manera, cuando nosotros vemos al Señor, cuando sabemos que Él está ahí, nosotros sabemos y confiamos en que el Señor se va a mover en medio nuestro. Tengamos esa confianza. Te invito, hermanos, a que inclines tu corazón cada día para reconocer quién es Dios, para entender que en medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, el Señor se mueve. Cuando te sientas que tienes angustia, cuando te sientas desamparado, angustiado, que no puedes más, que todo te atormenta, busca al Señor, porque el Señor está más cerca de lo que imaginas. Es más, el Señor con sus hijos, va con sus hijos, va por sus hijos, camina con sus hijos, camina por sus hijos, está ahí, está a tu lado, guiándote, aunque tú no puedas verlo porque Él es espíritu. Pero haz como Habacuc, que vio, hizo una imagen del poder del Señor, hizo una imagen de su magnificencia. Esa es la misma imagen que el Señor quiere que nosotros nos hagamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y que haber comprendido este libro, haber entendido y poder comprender las circunstancias más desfavorables que el Señor pueda poner, no nos debe hacer atormentarnos, no nos debe hacernos decaer, porque sabemos en quién hemos creído, en el Dios de nuestra salvación. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Pero cuándo? Con todo, en las buenas y en las malas, y en las peores, si puedes agregar. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, hermano, y terminemos esta reflexión de su palabra con una nueva oración. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos tu misericordia, porque te mueves de maneras inentendibles, pero te mueves, Señor. Te mueves, Señor, para que nosotros encontremos el oportuno socorro, para que nosotros podamos confiadamente caminar junto a ti. Ayúdanos, Señor, alienta a mis hermanos, alienta a tu iglesia, alienta a toda persona que sufre, y que nosotros también seamos, en medio de estas circunstancias, sobre todo la que estamos viviendo, que nosotros seamos esta esperanza que el mundo necesita, porque el mundo está angustiado, el mundo no tiene gozo, no tiene sonrisa, no tiene alegría. El mundo necesita de los cristianos, y mientras lo podamos hacer, debemos hacerlo. Así como tú eres nuestro gozo, nosotros también. Ayúdanos a hacer el gozo para otros. Quédate con nosotros y que tu palabra sea de grandes bendición para nosotros, Señor amado. En tu nombre bendito lo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.